decía que quería agradecer a la Sociedad Colombiana de Probióticos y Prebióticos el que nos haya invitado a venir aquí esta mañana y nos haya dado la oportunidad, a mí al menos, de estar por primera vez en Colombia, y ya estoy disfrutando de los prebióticos que aquí hacen. Ayer tuve un muestreo de prebióticos muy bueno por la noche, se lo puedo decir ahora. Y esta mañana tampoco estuvo mal, había un prebiótico que se llamaba arepa, me parece, quizá. Pues eso, a lo que voy. Bueno, a mí me encargaron que diera la charla de introducción, de tal manera que voy a comenzar con ella y, a ver, el programa de la charla, si quiere pasar esta máquina diabólica, y si me lo pasa usted, total, digo, porque no me hace caso. Ah, hombre, pero tan poca salida tiene, ¿eh? Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Tiro ya? A ver. Vale, bien. Bueno, pues los puntos que quiero tocar en esta charla son, en primer lugar, quiénes son los organismos que forman la microbiota, en segundo lugar, dónde los encontramos, también vamos a ver por qué son beneficiosos y, basados precisamente en ese beneficio que producen, cuáles son las probabilidades de aprovechamiento racional que hay de los mismos. Entrando ya en el tema entonces, pues realmente no me va. Sí, yo le voy diciendo que me pase y si le parece bien, ¿vale? Ahora. Bien, bueno, pues denominaríamos microbiota autóctona al conjunto de comunidades de microorganismos que viven de manera estable en nuestra piel o en el interior de aquellas cavidades que tenemos y que tienen un agujero al menos al exterior. De tal manera que aquí vemos un esquema en el cual se indican los lugares en los cuales aparece microbiota, la cavidad orofaríngea, la glándula mamaria, el intestino grueso, y bueno, posiblemente no se pueda ver porque las palabras no son muy grandes como están escritas, pero ya las iré yo describiendo. Pero bueno, lo que quiero hacer notar aquí es que los organismos que viven en cada una de esas localizaciones son diferentes a los que viven en cualquier otra localización. Y entonces tenemos, pues, por dar una pincelada, por ejemplo, comunidades extraordinariamente diversas, como es la del intestino grueso, y por otra parte, tenemos comunidades absolutamente simples, como es la de la vagina. Muy bien, una vez establecido esto, vamos a pasar a hablar de las comunidades microbianas que viven en los diferentes puntos. Empiezo por la piel porque, lógicamente, como es lo más accesible, pues hemos de empezar por el principio, como siempre. Evidentemente, en la piel no hay ningún problema para que un microorganismo pueda acceder a colonizar. El problema que tiene la piel es que es un sitio muy inhóspito para vivir. Es un sitio que está seco, es un sitio que tiene un pH ácido, que está sometida a abrasiones frecuentes, que está sometida a la luz ultravioleta que nos viene con la luz solar. Por lo tanto, hay muy pocos microorganismos que puedan sobrevivir en ese entorno tan hostil. Y esos microorganismos, en su mayoría, van a ser bacterias, de tal manera... ¿Qué quieren que les diga? Sí, por favor. Dame la siguiente. Ahí. Bien, de esos microorganismos que ahí tenemos, pues son bacterias en un 95%, serían dentro de este círculo toda esta zona rosa que hay, de tal manera que ese 95% de bacterias se articularía en dos grupos principales. Por un lado, tenemos las actinobacterias, que serían algo así como el 60%, ¿me pasas, por favor?, y que estaría representada por dos géneros fundamentales, Corynebacterium por un lado y Propionibacterium por otro. El resto del mundo bacteriano en la piel estaría constituido por organismos del filum Firmicutes y dentro de Firmicutes fundamentalmente, ¿me la pasas?, fundamentalmente por Staphylococcus epidermidis y algunos otros estafilococos, no Staphylococcus aureus habitualmente. Pero claro, nos queda un 5% todavía que no son bacterias. ¿Qué hay ahí? Bueno, ese 5% está constituido fundamentalmente por un hongo que se llama Malassezia,
este que está aquí, veis las hifas que forma, veis las esporas, que incidentalmente os diré que también es productor de la caspa, y luego hay algunos artrópodos, fundamentalmente ácaros, como este ácaro que tengo aquí, este Demodex que veis aquí, y que pongo esta foto, siempre la pongo porque me parece absolutamente espectacular, para darnos una idea del tamaño que tiene el bicho. Esto sería un pelo saliendo de un folículo piloso, y aquí veis el culo de unos cuantos ácaros que están metidos dentro del folículo y que, bueno, en realidad es lo que constituye los puntos negros. Bien, entonces la pregunta que cabe que nos hagamos es, ¿y todos estos bichos viven todos ellos en la piel y en cualquier lugar de la piel? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no, porque dentro de la piel hay diversas zonas, de tal manera que hay tres principales. Una de ellas es lo que llamamos las zonas sebáceas, zonas en las cuales hay muchas glándulas sebáceas que secretan triglicéridos, que secretan grasas, como puede ser, pues yo qué sé, por ejemplo, las aletas de la nariz, la espalda, debajo de las glándulas mamarias, en el entrecejo. Hay muchos sitios en los cuales esta situación ocurre. Bien, ahí lo que vamos a encontrar son organismos que denominamos lipofílicos, porque justamente crecen a expensas de esa grasa que nosotros soltamos. Y esos organismos básicamente son Propionibacterium por un lado y Malassezia por el otro. Estos organismos resulta que en esa zona tienen una función mutualista, una función muy beneficiosa, porque lo que van a hacer es acoger aquella molécula de triglicérido, ¿recordáis? La molécula de glicerol, y colgando tres ácidos grasos. Bueno, pues rompen a nivel de los ácidos grasos, se comen el glicerol, el ácido graso queda sobre la piel y eso es lo que va a provocar una acidificación de ese ambiente que va a impedir la colonización por otros microorganismos que pudieran llegar a la misma. Aparte de las zonas sebáceas, hay lo que llamamos las zonas húmedas. Zonas húmedas son los pliegues, pues las ingles, los sobacos, los espacios interdigitales, todo eso son zonas húmedas. Ahí lo que nos vamos a encontrar son fundamentalmente organismos del género Corynebacterium y también de Staphylococcus, además de algunos otros, porque ahí la situación terrible de la piel está un poco menos, es menos drástica, en el sentido de que hay más humedad y por lo tanto es más permisiva. Bueno, esas son las zonas precisamente que producen olor. El olor que producen viene determinado precisamente porque estos microorganismos utilizan las secreciones de nuestro organismo, generan compuestos volátiles y de ahí que pues, nos cante el sobaco, para entendernos. Y luego tenemos... Le voy a cambiar este, a ver si este sí le funciona. Adelante. A ver. Se puede ensayar. Ah, muchas gracias. A ver. Es de la... Ah, aquí. Este es para aquí. Este adelante. Esta flecha adelante y esta atrás. Bueno, bien, aparte decía, tenemos las zonas secas, como podría ser, por ejemplo, pues el dorso de los brazos, el dorso de la mano, la parte de adelante de las pantorrillas. Ahí realmente no hay microbiota. Ahí lo que hay es una contaminación continuada, pero las condiciones son tan malas que no se llegan a establecer los microorganismos. Siempre los encuentras, porque siempre hay contaminación, pero no se llegan a establecer. Muy bien, vista la microbiota de la piel, vamos a pasar a hablar entonces de la microbiota de las mucosas y me voy a centrar en dos fundamentalmente porque son las más importantes. Una de ellas es la mucosa digestiva. La mucosa digestiva y la mucosa digestiva, pues en realidad el tubo digestivo es un aparato que tiene un montón de cavidades diferentes. Cada una de esas cavidades tiene una microbiota característica y diferente de la de cualquier otro. Empezando en la boca, nos encontramos con que ahí va a haber fundamentalmente bacterias gram positivas, algunas de las cuales producen caries, por lo cual tendríamos que decir que no son realmente mutualistas, pero hemos de considerar también que nuestra dieta rica en azúcares pues los convierte en villanos cuando en principio eran virtuosos. En el esófago no hay nada. El esófago es un tubo virtual, de tal manera que el propio bolo alimenticio que lo atraviesa eliminaría cualquier microorganismo que pudiera querer establecerse en él. Llegamos al estómago. El estómago también está prácticamente deshabitado debido al pH ácido que allí impera. Lo único que vamos a encontrar, por supuesto, es el consabido Helicobacter pylori en una proporción más o menos de algo menos de la mitad de las personas y además algunos lactobacilos. Y llegamos al intestino grueso.
En duodeno prácticamente es otra zona deshabitada, porque todavía hay un recuerdo de la acidez estomacal y encima tenemos todos los enzimas que bajan del páncreas, que bajan del hígado, todo aquello que también tiene poder microbiocida. Y entonces la concentración de microorganismos va aumentando según avanzamos por el intestino delgado, de tal manera que lo que nos vamos a encontrar tanto en yeyuno, sobre todo en yeyuno, nos vamos a encontrar sobre todo lactobacilos, y según vamos bajando por ileón hacia el intestino grueso, aquello va empezando a complicarse, va empezando a haber más microorganismos y también más diferentes microorganismos. Y llegamos ya al intestino grueso. El intestino grueso es un lugar absolutamente lleno de microorganismos. Bueno, ya sabéis lo que se dice siempre, eso de que hay 10 a la 14 microorganismos, lo cual en realidad no nos dice nada. Dice mucho más cuando nosotros nos planteamos, pues, por ejemplo, que la mitad del volumen de nuestras heces son bacterias, microorganismos, que se encuentran en el intestino grueso y que son expulsados junto con los desechos de la digestión. Y como digo, aquí tenemos una microbiota muy diversa y también muy abundante, hasta el punto de que nos vamos a encontrar con que en el colon habitan organismos de todos los grandes grupos microbianos. Nos encontramos protozoos, como esta ameba que está aquí, nos encontramos hongos, como puede ser cándida, nos encontramos bacterias, en realidad es lo que más hay, nos encontramos también arqueas, que son los organismos que producen metano, por supuesto nos encontramos gusanos y después nos encontramos los virus que infectan a todos estos bichos, más los virus que infectan a nuestros propios enterocitos. Por lo tanto, es una comunidad, como digo, muy amplia y diversa. Dentro de las bacterias, que como digo es el grupo más abundante, tenemos organismos pertenecientes a 5 filos diferentes. El filo Bacteroidetes, el filo Firmicutes, que son los más abundantes sin duda. Después vienen seguidos por Actinobacteria. Estos dos primeros constituirían casi un 40% cada uno de ellos. Actinobacteria sería un 10%, y luego el resto pues vendría repartido entre proteobacterias, tipo Escherichia coli, o Akkermansia, que es una verrucomicrobia, y también algunas otras bacterias menores. Por último, tenemos la vagina. Uy, Dios mío. Decía, tenemos la vagina. La vagina tiene una situación que es justamente la opuesta a la que tenemos en el intestino grueso. Ya lo había dicho al principio. En la vagina, lo que encontramos básicamente son lactobacilos. Evidentemente, en este momento estoy hablando durante el periodo fértil de la vida. Los lactobacilos son absolutamente predominantes y podemos decir, sin equivocarnos, que cuando disminuye la concentración de lactobacilos vaginales hay riesgo de infección sintomática. Muy bien, visto esto, pasemos a hablar un poquito de cuáles son los efectos beneficiosos que la microbiota ejerce. Y yo los he clasificado en 4 grupos. Por un lado, tenemos lo que llamamos el antagonismo microbiano. ¿Qué significa eso? Que cuando los microorganismos de la microbiota están en un determinado lugar, impiden que se puedan establecer otros microorganismos que potencialmente podrían ser patógenos, por ejemplo. Además de eso, tenemos que los organismos de la microbiota nos ayudan en el aprovechamiento de alimentos no digeribles, con lo cual, bueno, pues si no existieran ellos, habría parte de lo que nosotros consumimos que saldría al exterior sin haber sido procesado y por lo tanto sin haber aprovechado. Además de ello, nos proveen de nutrientes esenciales, como veremos dentro de un minuto, y por último, nos ayudan en la diferenciación del sistema inmunitario. Bueno, voy a hacer un poco de exposición sobre cada una de estas 4 funciones que ejercen estos microorganismos, y empezaré, pues lógicamente, por el antagonismo microbiano, que era el que tenía en primer lugar. Bueno, el antagonismo microbiano se va a expresar por 3 mecanismos diferentes. Uno de ellos es lo que llamamos la interferencia con la colonización. ¿Qué significa eso? Pues significa 2 cosas. Por un lado, significa que los microorganismos que están en una determinada cavidad llevan en esa cavidad literalmente desde hace millones de años y por lo tanto están perfectamente adaptados a vivir en ella. ¿Eso qué significa? Que aprovechan lo mejor que se puede las condiciones ambientales de aquel lugar que hay. Dicho de otro modo, como ellos, por ejemplo, se van a comer todos los nutrientes, no le va a quedar nada a un recién llegado que pueda querer establecerse. Pero es que además ese recién llegado no se va a poder establecer tampoco porque los microorganismos de la microbiota se van a pegar, van a
recubrir completamente toda la mucosa. Mirad, esto es una célula vaginal, la veis, y veis todos los hilillos que son los lactobacilos que la recubren. De tal manera que cuando llega un microorganismo extraño, no encuentra en dónde echar el ancla para quedarse en la mucosa y por lo tanto va a ser eliminado con el exudado que el órgano, la cavidad que sea, pues está produciendo constantemente. Bien, aparte de esto, tenemos que los organismos de la microbiota son productores de muchísimos compuestos antimicrobianos. El primero y capital es el ácido. La mayor parte de los organismos de la microbiota son organismos fermentadores, no respiran. Y por lo tanto, el producto final de su metabolismo de los azúcares es ácido. Normalmente ácido láctico, pero no solo ácido láctico. ¿Qué ocurre como consecuencia? Pues que el pH del medio en el cual se encuentran baja y por lo tanto no se compadece con el pH del medio interno, que es un pH pues, ligeramente alcalino y que es el que les gusta a los patógenos. Por lo tanto, de ese modo también nos protegen frente a la infección. Igualmente, nos vamos a encontrar con que algunos organismos de la microbiota producen péptidos, es decir, proteínas pequeñitas que tienen función antimicrobiana. Son lo que llamamos las bacteriocinas. Mirad, aquí tenemos una placa Petri en la cual habíamos sembrado una bacteria en toda la superficie y, como veis, hay unas colonias de una segunda bacteria que sembramos para que quedara aislada la segunda bacteria. Esta segunda bacteria produce bacteriocinas. Entonces, no sé si lo llegáis a ver, pero alrededor de cada una de estas colonias hay una zona más clara en la cual la bacteria subyacente no está propagándose. Por último, algunos, sobre todo los lactobacilos vaginales, lo que pasa que en esto entraré posteriormente, producen mucha agua oxigenada. El agua oxigenada todos sabemos que es un antiséptico, pues ya no tengo más que deciros. Y luego hay una tercera propiedad que hace que los organismos de la microbiota eliminen la posibilidad de colonización por organismos indeseables, que es su capacidad de coagregar con patógenos. Mirad, quiero que os fijéis en esta foto. En esta foto, si os fijáis, hay como una serie de círculos que en realidad son esferas, porque estas esferas es Candida albicans. Entonces, esto es un cultivo de Candida albicans al que le añadimos unas cuantas células de Lactobacillus crispatus. Lactobacillus crispatus por sí mismo tiende a formar grumos, de tal manera entonces que cuando Cándida está allí se agruma con ella y entonces Lactobacillus crispatus se queda en la periferia del grumo. ¿Qué significa? Que Cándida ya no va a poder pegarse a la mucosa porque los lactobacilos que están por fuera se lo impiden. Además de ello, los compuestos antimicrobianos que esos lactobacilos están produciendo es como si se los estuviésemos metiendo en vena a aquella pobre Cándida por la proximidad que existe entre un microorganismo y otro. ¿Entendido por todo el mundo? Sí. Vale. Aprovechamiento de alimentos no digeribles. Vamos a ver. En esto, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes y reconocer que nuestra capacidad de metabolizar carbohidratos es francamente mejorable. De hecho, nuestras enzimas únicamente nos permiten digerir almidón, y no todo el almidón, sacarosa y lactosa. Pero como todos sabéis, existen personas que son intolerantes a la lactosa, que por lo tanto no la digieren. Bueno, pero nuestra dieta está absolutamente llena de polisacáridos. Pues, por ejemplo, en los vegetales, la celulosa, las pectinas y el silano. En la carne, pues los condroitines, el heparansulfato, la heparina, los lactooligosacáridos de la leche humana, los glicocálices microbianos, que son los que le dan esa textura untuosa a los yogures cremosos, y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros no podemos digerir todos esos compuestos, pues ocurre lo que veis aquí. Mirad, esta es una imagen tomada de un corte de intestino grueso. Esta es la pared del intestino, esto es un acino secretor, de tal manera que esto produce muco, y este moco, que es esto que está aquí, va a aislar a los enterocitos que están en esta zona de la luz intestinal, que es esto de aquí. ¿Y qué es esto? Pues esto es una hoja de lechuga. Es una hoja de lechuga en la que podéis ver perfectamente la forma poligonal de las células aquellas que seguro os explicaron en el instituto, estaban formadas por celulosa y era un polímero prácticamente inatacable. Muy bien. Por lo tanto, esto ha llegado al intestino grueso pues prácticamente tal como lo ingerimos. ¿Y entonces qué ocurre allí?
Pues lo que va a ocurrir es que los microorganismos que allí habitan van a empezar a degradar la celulosa en un principio, la celulosa degradada va a dar lugar a oligosacáridos que otros microorganismos degradarán a su vez y así sucesivamente hasta dar lugar a la producción de ácidos orgánicos de cadena corta, fundamentalmente acético, propiónico y butírico, y también a dar lugar a unos gases como puede ser el anhídrido carbónico, hidrógeno, metano y gases así. Y entonces la pregunta es, muy bien, ¿y eso es bueno realmente? Y la respuesta es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Pues es maravilloso porque estos ácidos grasos de cadena corta que se producen como consecuencia de la hidrólisis de los carbohidratos tienen todas estas funciones que veis aquí, posiblemente alguna más que se me ha olvidado poner. Por ejemplo, inhiben el desarrollo de patógenos porque son ácidos y como son ácidos disminuyen el pH. Segundo, son una fuente de energía para los colonocitos. De hecho, el 80% de la energía que los colonocitos consumen viene derivada de la metabolización del ácido butírico, sobre todo, pero también propiónico. Además, neutralizan los grupos amonio. Y vosotros, gastroenterólogos, sabéis muy bien el problema que tienen los grupos amonio, fundamentalmente en las personas que tienen problemas hepáticos. En esos casos, pues resulta que el hígado no es capaz de neutralizar la alcalinización que producen los grupos amonio en la sangre, eso llega al cerebro y da lugar a una encefalopatía hepática. De tal manera que, si estos grupos amonio que se producen en el intestino entran en contacto con los ácidos orgánicos, son neutralizados, ya no se absorben y por lo tanto de ese modo prevenimos la acción de la alergia. Es la razón por la cual, de modo empírico, ya se daba lactulosa para el tratamiento de la encefalitis hepática, simplemente por esta razón que en realidad descubrimos posteriormente cuál era. Luego, ayudan en el incremento del peristaltismo. Esto es fácil de entender. Los polisacáridos no están en solución, por lo tanto no contribuyen a la presión osmótica. Los ácidos orgánicos que se producen a partir de ellos sí que lo están. Y por lo tanto entonces se genera una salida de líquido, de agua, hacia la luz intestinal como consecuencia de que la concentración de solutos en el contenido intestinal es mayor que la que hay en el medio interno. Eso aumenta el volumen de las heces. Y ahí además colabora muy fuertemente la producción de gases, esos que habíamos visto que también se generaban, porque esponjan esas heces. Y todo ello actúa como un estímulo para que se produzca peristaltismo y por lo tanto pues todo aquello que allí había pues vaya por su camino natural hacia el exterior otra vez. No digo más de esto y voy a hablar un poquito de la provisión de nutrientes esenciales, que era el tercero de los mecanismos por los cuales resultaban ser beneficiosos. Mirad, aquí tengo una lista de todos los componentes que nuestro organismo necesita, pero que no es capaz de fabricar y que por lo tanto tienen que venirle incluidos en la dieta. Tienen que venirle de algún lado. Entonces veis que hay agua, minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos. Bueno, pues los tres que están marcados en rojo, resulta que nuestra microbiota nos provee en parte nuestras necesidades. Y eso implica que la cantidad que hemos de ingerir disminuye como consecuencia de esa actividad. Os voy a poner un ejemplo, no sé si voy muy mal de tiempo. ¿Voy bien? 2 minutos. ¿2 minutos? No, sí. No, porque entonces paso, o sea... no, pero es que ya veréis, es una cosa bien curiosa. Mirad, os voy a contar el caso de la vitamina K. La vitamina K se llama aquí porque interviene en la coagulación. Como el señor que la descubrió era danés y coagulación en danés se escribe con K, pues de ahí el nombre de la vitamina. Es una vitamina importante, por un lado, porque promueve la coagulación fisiológica y por otro lado porque ayuda a que el calcio se deposite donde debe, es decir, en los huesos y no en las arterias. Muy bien, pues veréis, hacia los últimos años 40, cuando empieza la carrera espacial, resulta que los dos países que estaban involucrados en el follón pensaron que lógicamente la meta era poner un humano en Marte. Pero lógicamente aquel humano no podía llevar toda aquella especie de bichos que tenía dentro, porque eso podría contaminar el ambiente de Marte con consecuencias que no podríamos deducir cuáles eran. Y entonces se pensó que era necesario que esos astronautas se les liberara completamente de la microbiota que albergaban
de aquella nadie pensaba que pudiera ser beneficiosa, se les liberara completamente de esa microbiota y que de ese modo, pues, ese peligro no existiera. Y entonces, pues, a eso se dedicaron. Pero claro, lógicamente no iban a quitarles la microbiota a los astronautas a lo bravo. Lo que hicieron inicialmente fue ver si obtenían animales que no tuvieran microorganismos, que no tuvieran microbiota, y ver cómo eso les afectaba en su biología. Y entonces fue el acicate lo que hizo que se generaran en último término los animales libres de gérmenes o animales axénicos, que sabéis, bueno, pues se obtienen en un ambiente estéril por cesárea y se mantienen, pues, en ese ambiente estéril toda su vida, con lo cual nunca se colonizan. Entonces lo que se encontró era que estos animales libres de gérmenes presentaban todas las características propias de la deficiencia en vitamina K. Tenían hemorragias frecuentes, hemorragias digestivas, vamos, todos los agujeros con frecuencia pues soltaban sangre, y también tenían una distribución aberrante del calcio en el organismo. Cuando a aquellos ratones se les ponía en el medio general y por lo tanto eran contaminados por microorganismos, resulta que aquel problema desaparecía. Entonces, de ahí se dedujo que ciertamente la vitamina K, era necesaria para la viabilidad de las personas y de los animales, por supuesto, pero que la microbiota era capaz de proveer toda la que necesitábamos y que, por lo tanto, la dieta no necesitaba contener vitamina K, por lo menos no en cantidades apreciables. Y en realidad, muchos de vosotros que sois pediatras, sabéis que la enfermedad hemorrágica del recién nacido se combate ¿cómo? Con una inyección de vitamina K, 1 miligramo de vitamina K por vía intramuscular en las primeras 6 horas después de haber nacido. ¿Por qué? Porque los recién nacidos no tienen microbiota todavía y por lo tanto hay que proveerles aquello que necesitan para evitar esa enfermedad hemorrágica a la que me acabo de referir. ¿Entendido por todo el mundo? Excelente. Gracias. Pero espera, porque a lo mejor al final... por último, habíamos dicho que ayudaban en la diferenciación del sistema inmune. Vamos a ver. No fabrican el sistema inmune. Los niños antes de nacer no tienen microbiota, pero sí tienen ya, pues, todo lo que en principio va a constituir el sistema inmune posteriormente. Por lo tanto, ya en los niños, en los fetos, ya encontramos placas de Peyer, ya encontramos nódulos linfáticos, ya encontramos folículos linfáticos, ya encontramos todos los grupos de células que participan en la inmunidad, encontramos células dendríticas, encontramos células T de los diferentes tipos que existen. Por lo tanto, en realidad ya está allí todo. ¿Qué ocurre cuando el niño nace? Pues que inmediatamente se va a producir una colonización por microorganismos que llegan en tropel al intestino. Y entonces eso va a provocar una serie de efectos que si ellos no están, no se producen. Y por lo tanto no se llega a generar un sistema inmunitario competente. ¿Cuáles son esos procesos que se llevan a cabo? En primer lugar, los enterocitos se van a estimular por efecto de los antígenos microbianos a multiplicarse activamente. Se dividen activamente y entonces lo que va a ocurrir es que la profundidad de las criptas aumenta como consecuencia de esa multiplicación celular. Y ahora vienen las cosas que son importantes para la inmunidad. La inmunidad innata se va a ver beneficiada por el hecho de que parte de aquellos nuevos enterocitos que se están generando van a diferenciarse a células caliciformes. Aquellas células que generan el moco que cubrirá la mucosa y que la separará y protegerá de los microorganismos que van a formar parte de esa microbiota. Además de eso, en el fondo de las criptas, las células que hay se nos diferencian hacia células de Paneth, que como sabéis producen defensinas, catericidinas, es decir, péptidos antimicrobianos. Por tanto, otro punto importante en la inmunidad innata que se genera como consecuencia de este efecto. Además de eso, la inmunidad, no la innata, sino la adaptativa, también se va a aumentar en su poder. Fundamentalmente porque, por un lado, las células dendríticas van a ser capaces de emitir pseudópodos a través de los espacios intercelulares de los enterocitos y alcanzar los antígenos microbianos en la luz intestinal. Además de eso, tenemos las células M,
Si recordáis, las células M, este es el esquema y esta es la célula M en realidad, son como una especie de cueva en la cual están alojadas las células responsables de la respuesta inmunitaria. La célula M capta antígeno, lo cede a las células inmunitarias y estas células migran a los órganos linfoides secundarios. Esto provoca la hipertrofia de estos órganos linfoides secundarios, la estimulación de los linfocitos T y la respuesta inmunitaria que resulta como consecuencia. Solo os doy un detalle. Los animales libres de gérmenes, adultos, tienen la capacidad de sintetizar tan solo el 2% de las inmunoglobulinas que sintetizan los animales criados convencionalmente, lo cual ya os da una idea de lo que esto significa. Muy bien, con todo esto ya vemos que la microbiota es beneficiosa. Y si es beneficiosa, tendríamos que plantearnos posibilidades de utilización de esa microbiota de tal manera que pudiésemos mantener ese beneficio o... ¿Cuánto era? 5, ¡guay! 5, por Dios. Que me pierdo. Callar la boca que me pierdo. A ver, a lo que iba. Tenemos que buscar maneras por las que podamos mantener esos beneficios o si se pierden, bueno, pues recuperarlos de nuevo. Entonces, eso es el concepto de probiótico. Lo que pasa es que a unos señores muy sesudos se les ocurrió una definición que suena mucho mejor, pero que no es más completa que la que yo os acabo de dar. Ya sabéis, aquella definición de los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del hospedador. Y añadí yo por mi parte, los más comunes son los lactobacilos y las bifidobacterias, al menos por el momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente paso. Esto, en realidad, esta diapositiva es una diapositiva de introducción a las charlas siguientes, ¿de acuerdo? Bueno, otro concepto que tenéis que tener claro para esas charlas es el concepto de prebiótico, que son compuestos no digeribles, dicho de otra manera, polisacáridos y poco más, presentes en la dieta que estimulan el crecimiento o la actividad de los microorganismos autóctonos, resultando en un beneficio para la salud. Mirad, en este cocido de garbanzos, los garbanzos son prebióticos, las papas, ¿visteis? Ya aprendí a decirlo. Las papas también lo son, el repollo este que hay aquí también lo es. ¿De acuerdo? Y luego ya solo nos queda un último concepto que tenemos que saber, que es el concepto de simbiótico. Sería la mezcla de uno o más organismos probióticos con uno o varios compuestos prebióticos. Y fijaos, os dije, y una recomendación muy interesante, aún no os recomendé nada, ahora os lo voy a recomendar. Mirad, cuando vosotros vais y os coméis una bandeja paisa, muy probablemente, pues los frijoles, pero no solo los frijoles, induzcan una producción de gases, no quiero ser demasiado estocástico en esto, una producción de gases que puede ser perjudicial para vuestras relaciones sociales. Entonces, la manera en cómo podemos eliminar ese problema es estos prebióticos que me he comido, les añado un probiótico de postre, de tal manera que los lactobacilos que aquí van, resulta que son capaces de utilizar aquellos polisacáridos del prebiótico y reducir la producción de gas, el exceso de producción de gas. Y esto es lo más importante de la charla. Y muchísimas gracias.